Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 10 del quinto año, derechos y obligaciones recíprocas. La doctrina social promueve los principios de la organización. Iniciamos esta reflexión pidiendo la gracia del Espíritu para entender la lección y sobre todo poder llevar a cabo lo que aquí se nos enseña. Empieza esta lección diciéndonos el Papa que todos los problemas se solucionarían si cada quien cumple sus deberes y sus obligaciones por igual, tanto ricos como pobres, patrón y trabajadores. Para los trabajadores se nos dice que los deberes que tienen que cumplir son los siguientes: cumplir con el trabajo que uno libremente ha escogido, no dañar la propiedad de la empresa, no ofender a la persona del patrón, defender sus derechos sin ningún acto de violencia y no promover sediciones, es decir, la formación de grupos de personas contra el patrón con la finalidad de removerlo del puesto, justificándose en la defensa de los derechos laborales. Para los empresarios, patrones y ricos, los deberes aún son más: tratar dignamente a los trabajadores. Para los empresarios, patrones y ricos, los deberes aún son más. Por ejemplo, tratar dignamente a los trabajadores, dar trabajos dignos y remunerados. En este punto sí se menciona que los trabajos remunerados no deben de ser trabajos vergonzosos, ni mucho menos dañar la dignidad de la persona humana. También se pide que vean a la persona completa, es decir, no solo ver al trabajador como una mano obrera, sino que se consideren las necesidades del trabajador, necesidades materiales y espirituales, lo cual se debe de ver reflejado en la remuneración. Dentro de esta remuneración se nos dice que el trabajador pues tiene una necesidad espiritual. Si practica una religión, este trabajador pues necesita un tiempo y espacio para realizar el culto, cosa que debe de ser considerado por el patrón. Asimismo, el patrón debe evitar poner al trabajador en situación del pecado. El patrón también tiene que tener en cuenta que el trabajo que realiza el trabajador es acorde a la remuneración que él tiene, es decir, no se le debe imponer más trabajo que no le corresponde sin remuneración física, o en dado caso que se le ponga, pues remunerarlo adecuadamente, ni tampoco imponerle trabajos que no puede realizar debido a su condición física. De todo esto, lo más importante es dar al trabajador lo que es justo. Sin embargo, para establecer esta justicia se deben de considerar todavía aún más cosas, pero sí lo que debe de quedar claro por parte de los empresarios, patrones y ricos es que no deben de amasar su riqueza por la opresión de los trabajadores, ni hacer riqueza con la pobreza ajena. Aún con todo esto, el Papa no recuerda lo que dice la Escritura: he aquí el salario de los obreros que fueron defraudados por vosotros, clama, y el clamor de ellos ha llegado a los oídos de Dios, del Dios de los ejércitos. Es un llamado a los que están al frente, a los responsables de dar el pago a los trabajadores, ya que deben de evitar cualquier tipo de abuso hacia la clase obrera. Ya vimos, además, si recordamos las lecciones de primero, es uno de los pecados que más enfurece a Dios. Además, el documento menciona que de acuerdo a la situación particular de cada obrero es la responsabilidad que tienen los patrones, ricos y empresarios para con ellos. Entre más débil sea su economía, tanto más debe considerarse sagrada. Una de las ideas que se tiene de fondo es que el empresario y la clase trabajadora puedan unirse en amistad, preferentemente en una hermandad en Cristo, con la finalidad de caminar juntos hacia la salvación, puesto que ese es el destino de todos, la vida eterna, donde las cosas terrenales no tienen valor. Por otro lado, siento que en este punto la lección nos recuerda que debemos ser buenos administradores, ser los buenos administradores que Dios quiere que seamos. Sobre esto sabemos que Cristo hace la advertencia y podemos comprender que el hecho de tener bienes materiales no es malo, sino se nos juzgará por el uso que nosotros le demos, para ayudar a nuestro prójimo, para socorrerlo
o bien para oprimirlos, someterlos o tener simplemente una actitud de indiferencia. Recordar las palabras del apóstol: nadie debe de vivir de una manera inconveniente, con lo que se entiende que no es mandato dar lo que uno necesita para vivir, sino lo que no es básico. Por ello el apóstol dice: lo que sobra, dadlo de limosna, con lo que esto sí es un mandato, una obligación particular cuando nuestro prójimo lo necesita con bastante urgencia. Para ello la lección nos recuerda las palabras del Evangelio: cuando hiciste a uno de esos hermanos míos más pequeño, a mí me lo hiciste. Todo esto que acabamos de reflexionar, la lección lo resume en un párrafo: todo el que ha recibido abundancia de bienes, sean estos del cuerpo y externos, sean del espíritu, los ha recibido para perfeccionamiento propio y al mismo tiempo para que, como ministros de la providencia divina, los emplee en beneficio de los demás. Por eso decíamos al inicio que los ricos, empresarios, patrones tienen más obligaciones que la clase obrera, porque ellos han recibido en abundancia. Aquí basta recordar las palabras del Evangelio que dicen: al que se le da, se le va a exigir; al que se le da más se le va a exigir. Continuamos con la lección y ahora se nos dice, y ahora toca hablar de la contracara de la riqueza. Lo primero que se nos dice es que la pobreza no es deshonra ante el juicio de Dios, y que no tengan vergüenza de tener un trabajo el cual es sustento de ello y de su familia. Estas palabras me recuerdan un poco al contexto de Israel, quien en aquellos tiempos pensaban que los pobres, los enfermos, los desdichados eran personas abandonadas por Dios y por ello de su situación. Hay que recordar las palabras de los apóstoles a Jesús, de los discípulos a Jesús, cuando le preguntan por el ciego de nacimiento: ¿quién fue el que pecó tanto, él o sus padres, para que esta persona naciera ciega? Cuestión que más adelante vamos a hablar. Entonces, por esto creo que el Papa hace estas palabras: que la pobreza no es deshonra ante el juicio de Dios, y que no hay que avergonzarnos de un trabajo digno y honesto que tengamos, porque es el sustento nuestro y de nuestra familia. Al mismo tiempo, aquí el Papa hace mención que recordemos el testimonio, el ejemplo de Jesús, el cual lo dio todo hasta la vida. Y voy a hacer un paréntesis aquí, porque muchas veces cuando hablamos del testimonio de Jesús nos vamos por las cuestiones espirituales y dejamos la cuestión terrena que tenía Jesús, la vida terrena que tenía Jesús. Porque en este dejar todo también dejó un estatus social. Si recordamos, José era de oficio carpintero, cuestión que él, lo más seguro es que le enseñara el oficio a Jesús. Y cabe mencionar que para esos tiempos tener un oficio como la carpintería pues daba un estatus social, con lo cual se puede pensar que Jesús pues era de una clase económica al menos media, ¿no? No le sobraba, pero tampoco le faltaba. Y más aún, recordar que Jesús viene de la casa de un rey, viene de la casa de David. Entonces, todas estas cuestiones, lo más seguro es que Jesús tuviera una situación social considerada. Entonces, cuando se nos dice que Jesús entrega todo, esta cuestión social, material, también va incluida, puesto que, como dice la lección, Jesús deja todo para atender a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, a los pecadores, dando testimonio de todo lo que leímos anteriormente. También la lección aquí en este punto menciona que por esta cuestión de que Jesús atendiera al necesitado, enfermos, pobres, pareciera que Dios está inclinado hacia estas personas, dejando a un lado los ricos. Lo cual no es así. Todo esto Jesús lo hace por lo que les mencioné. El contexto o lo que pensaba el pueblo de Israel era que si una persona le iba mal era porque Dios lo había abandonado. Entonces el hecho de que Jesús atendiera a estas personas era pues para recordar que Dios es para todos, Dios está escuchando las plegarias de todos y no tiene una preselección a quién sí y a quién no.
Y la cuestión era que, pues, como se nos ha dicho aquí, quien tenga más tiene que apoyar al que no tenga, lo cual en aquellos tiempos muy difícilmente pasaba, ¿no? Estas personas prácticamente eran desterradas, entonces por eso es que Jesús las atiende. Además, pues también sabemos que Jesús se llevaba con personas de estatus social alto. Por ejemplo, Lázaro, su amigo Lázaro, se dice que era de una familia rica por el simple hecho de tener un sepulcro. Eso hace pensar que es una familia rica. También José de Arimatea, que es el que pide el cuerpo de Jesús para ponerlo en un sepulcro nuevo, ¿no? Entonces la riqueza no está peleada, lo que estaba peleada era más que nada la cuestión de malinterpretar las escrituras. Yo por tener me tengo que alejar del que lo necesita porque es un pecador y no me vaya a transmitir su castigo a mí, ¿no? Más o menos así era el pensamiento de aquel tiempo. Por ello Jesús llega y quiere cambiar esta forma de pensar, no decir que los enfermos, los pecadores y todas estas cuestiones y todas estas personas necesitadas también son agradables a los ojos de Dios y por ellos tenemos que asistirlos. De nueva cuenta aquí se nos dice que ricos y pobres nos debemos de unir en una gran familia, que ambos entendamos que venimos del mismo Dios y al mismo Dios vamos a volver. Buscar la salvación comunitaria es lo que se nos dice en este fragmento. Comprender que todos tenemos acceso a las virtudes, gracias, dones y carismas. Entender que solo en Dios está la felicidad, así como la redención de Cristo es para todos por igual. Y como se mencionó, todo esto hacerlo bajo el signo de una gran familia, donde tenemos a Dios como Padre y Cristo es nuestro hermano. De lo que sí se nos advierte es que de alguna manera pues cuidarnos de aquellas personas que rechazan abiertamente a Dios, a Cristo, por cualquier razón que ellos tengan, pues sabemos que no tendrán las recompensas celestiales, que es estar en la presencia de Dios. Todo lo anterior, como se mencionó al inicio del año, no serviría de nada si solo se quedaran en palabras. Es decir, hay que hacerlo práctica al ejemplo de Jesús. Hay que hacerlo vida. Es hacerlo vida bajo el concepto de dar testimonio del Evangelio. Es decir, la doctrina social de la Iglesia Católica debe de ser el Evangelio hecho vida. Por lo que se espera que la práctica de la doctrina social lleve la conversión de los corazones de la sociedad, que el hermano que vea el testimonio, la práctica de la doctrina social, empiece su conversión de vida, empiece a dominar sus impulsos terrenos y asistir a su prójimo. Por otro lado, recordar que todo lo anterior no se debe de quedar en buenas obras o en asistencia al prójimo, sino que es parte sino que además de dar testimonio del Evangelio, también tiene que buscar el progreso del hombre y la sociedad. La evangelización nos debe de llevar a un camino de conversión, el cual también nos debe de llevar a que esta persona progrese y por lo tanto la sociedad progresaría. Para ir comprendiendo lo anterior, la doctrina social nos dice que vamos a actuar con principios, valores y criterios de juicio siempre válidos, por lo cual la invitación que hace la doctrina social es volver a estos valores, principios y criterios de juicio, con lo cual se espera que la sociedad vuelva a tener un orden. Imagínense simplemente que todos en la sociedad actuaran con estos principios, valores y criterios de juicio siempre válidos. Este punto es de suma importancia y con esto vamos a terminar la lección. Primero, comprender que la misión de la iglesia es buscar la salvación de los hombres para la gloria de Dios. Pero sabemos que este trabajo no solo se trata de ir y anunciar el Evangelio, sino que también se debe de dar testimonio de vida. Este testimonio de vida, entre muchas cosas, consiste en asistir a nuestros hermanos, haciendo énfasis a nuestros hermanos más necesitados. La encíclica Noverum Rogarum hacen énfasis
a los proletarios, ya que en su momento fue necesario. Pero comprender que la asistencia es para todos nuestros hermanos, asistencia material y espiritual. Y esto mismo lo podemos encontrar en las Escrituras, ya que tenemos que la orden de diáconos se creó con la finalidad de atender a las viudas, huérfanos, pobres. Además sabemos que el apóstol San Pablo realizó viajes exclusivamente para asistir a los que lo necesitaban. Viajes donde personas ricas pues daban ofrendas al Señor. Estas ofrendas San Pablo pues las llevaba a comunidades donde las necesitaban. Si mal no recuerdo, el ejemplo este ejemplo se aplica a Jerusalén, que llega San Pablo, al parecer le ha ido mal a los de Jerusalén, y San Pablo llega con mucha ofrenda y se las pone al servicio de todos para que no pasen hambre o satisfacer sus necesidades materiales. Acciones que por parte de la iglesia se siguen realizando, pero obviamente no las hace públicas, pues es un mandato divino, pero tener en cuenta que se siguen realizando. Aquí cuando se habla de iglesia, no pensemos solamente en la jerarquía, porque muchas veces se confunde la palabra iglesia con jerarquía. Jerarquía, diáconos, sacerdotes, obispos, papa, ¿no? Aquí cuando hablamos de iglesia es toda la iglesia universal, jerarquía y laicos juntos. Si mal no recuerdo, muchas de las obras de beneficencias que hay en el mundo son parte de la iglesia, ¿no? Entonces, con esto terminamos la lección, hermanos, agradeciendo al Señor por su misericordia y poniendo estos minutos de reflexión en sus manos para las intenciones de cada uno de ustedes, así como pidiendo por nuestros hermanos enfermos, necesitados, por todas aquellas familias que han perdido a un ser querido, a un miembro debido a la cuarentena, pidiendo también por las almas del purgatorio, por la de nuestros familiares, por la de nuestros amigos, sobre todo por aquella que más lo necesite. Luz y sal. Hasta luego.